8 minutos de fuego cruzado en el barrio más pobre de España. Fusiles de asalto, balas trazadoras, ráfagas de guerra. Una bala perdida atraviesa kilómetros hasta clavarse en un despacho del centro de Sevilla. 200 vainas en el suelo. Ni un herido. Pero todo había cambiado. El clan de los caracoleños acababa de firmar su propia sentencia. Poco después de las 11 de la noche del 12 de octubre de 2024, el silencio del Polígono Sur se rompió con el estruendo de fusiles de asalto. Una patrulla de la Policía Nacional se encontraba en otra intervención cuando el sonido de las detonaciones atravesó el aire. No eran disparos aislados, eran ráfagas continuas, sostenidas. Los vecinos se tiraron al suelo. Madres arrastraron a sus hijos lejos de las ventanas. En los bloques verdes y marrones de la barriada Murillo, las luces se apagaron. Afuera, las balas trazadoras iluminaban la noche. El sonido metálico resonaba entre los edificios. Durante 8 minutos, las 3.000 viviendas se convirtieron en un campo de batalla urbano. Cuando el fuego cesó, llegó la calma, pero no el silencio. Los teléfonos móviles ya habían capturado todo. Los vídeos comenzaron a circular. Muzzle flash iluminando fachadas, sombras corriendo entre bloques, disparos rebotando en el hormigón. En horas, las 3.000 viviendas eran trending topic. Lo extraordinario no fue la violencia. El Polígono Sur ha conocido tiroteos, ajustes de cuentas. Lo extraordinario fue la escala. Las armas no eran pistolas ni escopetas recortadas. Eran fusiles automáticos Kalashnikov, probablemente llegados desde el Sahel. Armamento que se usa en conflictos bélicos. Armamento que no pasa desapercibido. Cuando la policía llegó, la escena era desoladora. 200 vainas desperdigadas. Impactos en fachadas, ventanas, portales. Dentro de una vivienda, los agentes encontraron 3 pistolas. Una de ellas un arma nazi de la Segunda Guerra Mundial. Una escopeta, munición de largo alcance. Pero el detalle más impactante apareció al día siguiente. Una bala perdida había atravesado kilómetros hasta impactar en un despacho del centro de Sevilla, en la calle Ramón y Cajal. La violencia del Polígono Sur había llegado al corazón de la ciudad. Lo que había comenzado como un vuelco de droga había terminado exponiendo algo más profundo. Los caracoleños, uno de los clanes más antiguos del Polígono Sur, habían cruzado una línea, habían dejado de ser invisibles. Y en el narcotráfico urbano, la invisibilidad lo es todo. Porque en las 3.000 viviendas, donde 50.000 almas sobreviven con 16 euros al día, donde los bloques se han convertido en guarderías de marihuana, donde los transformadores estallan por enganches ilegales, existe una regla: no llames la atención, no des motivos al Estado para intervenir. Los caracoleños habían violado esa regla. El tiroteo no solo fue violento, fue espectacular, fue viral, fue un error estratégico fatal. La pregunta no era si caerían, era cuándo y cómo. ¿Cómo llegó una familia expulsada de un asentamiento chabolista a dominar uno de los territorios más codiciados del narcotráfico urbano? ¿Qué errores convirtieron su imperio en su condena? ¿Qué revela su caída sobre la fragilidad del narcotráfico cuando deja de operar en las sombras? Este es el relato de un ascenso brutal y una caída anunciada. La historia de un clan que construyó su poder sobre el miedo y el silencio, y que lo perdió todo por olvidar que en este negocio, la regla de oro no es ser el más fuerte, es no ser visto. El clan de los caracoleños no siempre operó en las 3.000 viviendas. Su historia comienza en Los Bermejales, un asentamiento chabolista en las afueras de Sevilla. Allí, entre barracas de metal y calles de tierra, varias familias gitanas vivían al margen de la ley. No había servicios públicos. No había presencia estatal. Solo códigos internos,
Durante años, los caracoleños construyeron su reputación en aquel enclave. También se les conocía como los penanes. No eran los únicos en Los Bermejales, pero sí los más temidos. Su negocio no era la droga, era el control. Control de personas, de espacios, de movimientos. Eran una familia extensa, hermética. Su principal activo era la violencia calculada. En 2004 el Ayuntamiento de Sevilla decidió desmantelar Los Bermejales. La operación se presentó como realojamiento social. La realidad fue más pragmática. Sevilla necesitaba limpiar su imagen. Se ofreció dinero a las familias. Los caracoleños recibieron 42.000 euros. Una cifra importante, pero insuficiente para comprar viviendas legalmente. Así que hicieron lo que mejor sabían. Buscaron atajos. Compraron ilegalmente varias viviendas en el Polígono Sur. Pagaron a intermediarios que facilitaron ocupaciones en edificios públicos. Se instalaron en los bloques verdes de la barriada Murillo. La zona ya tenía mala fama. Su llegada empeoró las cosas. Los vecinos se manifestaron, protestaron ante el ayuntamiento. Nadie quería que los caracoleños llegaran, pero las protestas no sirvieron. Los caracoleños se quedaron. Para comprender lo que significó esa llegada, hay que entender qué era el Polígono Sur. En los años 70, el Instituto Nacional de la Vivienda construyó miles de viviendas para familias desplazadas por riadas, terremotos y migraciones rurales. El plan era ambicioso: 7.000 viviendas distribuidas en varios barrios. Bloques de colores: amarillos, verdes, rojos, marrones. El proyecto terminó en 1977 y desde el principio fue un fracaso, porque se concentró la pobreza. Familias marginales, desplazados, chabolistas, todos hacinados en un mismo espacio, atrapado entre vías de tren y autopistas. El barrio quedó aislado, geográfica y socialmente. Apenas 10 años después, muchos bloques carecían de servicios básicos: ascensores robados, agua caliente inexistente, basura acumulada. Lo diseñado como vivienda digna se convirtió en chabolismo vertical. Cuando los caracoleños llegaron en 2004, el barrio ya estaba fraccionado entre clanes. Los marianos dominaban amplias zonas. Había equilibrios tácitos. Los caracoleños no respetaron ese equilibrio. En 2009, la tensión estalló. Un tiroteo con los marianos dejó un menor de 17 años muerto por una bala perdida. Según códigos gitanos, matar a un niño ajeno significa destierro automático. Los caracoleños huyeron. 35 familias, más de 300 personas, abandonaron el barrio y se refugiaron en un descampado durante 84 días. Los marianos asaltaron sus viviendas vacías, saquearon todo. Los caracoleños terminaron en Calahonda, Granada, donde fueron detenidos portando 500.000 euros. El dinero planteaba preguntas. ¿De dónde venía? La policía no profundizó. Y entonces ocurrió algo inesperado. Los caracoleños volvieron al Polígono Sur. No pidieron permiso. Simplemente regresaron. Reocuparon viviendas y trajeron algo nuevo: la droga. No como consumidores, como empresarios. Para cuando regresaron al Polígono Sur tras su destierro, el panorama criminal había cambiado. El narcotráfico en las 3.000 viviendas ya no era lo que había sido en los años 80 y 90. La heroína, que había devastado generaciones enteras, seguía circulando, pero su mercado había menguado. La cocaína se movía, pero era un negocio más arriesgado, con penas más duras y controles más estrictos. El verdadero oro verde del siglo XXI era otro: la marihuana. Pero no cualquier marihuana. No la hierba cultivada en campos al aire libre, expuesta a las inclemencias del tiempo y a la vigilancia policial. Lo que había revolucionado el negocio eran las plantaciones tipo indoor, cultivos industriales en el interior de viviendas, con control total del entorno, del clima, de la luz, de la humedad.
El modelo operativo era brutalmente simple. Los clanes identificaban viviendas vacías en el polígono sur, y había cientos de ellas, abandonadas por familias que habían conseguido salir del barrio. Ocupaban esos pisos o los alquilaban a precio irrisorio a propietarios que preferían no hacer preguntas. Luego venía la transformación. Vaciaban el interior, instalaban lámparas de alta presión de sodio que simulaban la luz solar, sistemas de riego automático con temporizadores, extractores de aire para controlar el olor, reflectores de aluminio para maximizar la fotosíntesis. Cada vivienda convertida en invernadero podía albergar entre 200 y 400 plantas. Con las técnicas adecuadas, se podían obtener entre 4 y 8 cosechas al año. Cada planta producía entre 50 y 100 gramos de cogollos. Cada kilo se vendía en el mercado negro a 3.000 euros. Los números eran espectaculares. Una sola vivienda podía generar entre 50.000 y 100.000 euros anuales. Y en el polígono sur había cientos de pisos vacíos disponibles. Los caracoleños entendieron el modelo rápidamente y lo perfeccionaron. Se especializaron en controlar los bloques verdes, donde establecieron su red de guarderías, lugares donde almacenaban la droga antes de su distribución a mayoristas. La estructura era familiar, cerrada, basada en la confianza de sangre. La matriarca, una mujer llamada Aurora, supervisaba las ocupaciones y las decisiones estratégicas. En 2012 enfrentó un juicio por ocupación ilegal de viviendas públicas en 2009, pero las pruebas eran insuficientes. Salió libre. En la calle, los hombres de la familia ejecutaban. Francisco Salguero Bermúdez, uno de los líderes operativos, gestionaba las entregas, cobraba deudas, mantenía las relaciones con los mayoristas. En 2017 fue detenido entregando 2 kilos de heroína, una operación paralela que demostraba que el clan no había abandonado del todo el negocio de las drogas duras. Aceptó una pena de 6 años de cárcel, pero su defensa alegó que sufría una enfermedad grave. Pidió la excarcelación por motivos de salud y la consiguió. Salió en tiempo récord. El clan seguía funcionando. Ángel Jiménez, que en 2011 actuaba como portavoz del clan ante el exterior, manejaba las relaciones con otros grupos. Era el negociador, el diplomático del crimen. Mantenía los canales abiertos con clanes rivales, establecía treguas temporales, advertía cuando las tensiones subían. Su rol era crucial. En un entorno donde la violencia podía estallar en cualquier momento, tener a alguien capaz de hablar antes de disparar marcaba la diferencia. Pero el verdadero poder de los caracoleños no venía solo de su estructura familiar, venía del miedo. Imponían silencio a través de la intimidación sistemática. Amenazaban a vecinos que pensaban denunciar. Ocupaban viviendas y desalojaban violentamente a quien se resistiera. En mayo de 2021, 3 miembros del clan, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos tras apuñalar a un hombre en el abdomen. La víctima había ido a reclamar que le devolvieran lo robado de su kiosco. Estuvo al borde de morir. A otro vecino lo agredieron simplemente por preguntar sobre el robo. El mensaje era claro: no preguntes, no reclames, no hables. Y cuando la policía entraba a investigar, se encontraba con un muro de silencio. Nadie veía nada. Nadie sabía nada. Los testigos no aparecían o retiraban sus denuncias. La omertá, la ley del silencio, funcionaba porque el miedo funcionaba. Mientras tanto, el barrio se transformaba. Las plantaciones de marihuana requerían cantidades obscenas de electricidad. Las lámparas de alta presión funcionaban 12 a 18 horas diarias. Los extractores de aire nunca se apagaban. El consumo eléctrico de una sola plantación equivalía al de varias familias juntas. Y los cultivadores no pagaban. Enganchaban directamente a la red eléctrica de forma ilegal.
Los transformadores, diseñados para soportar una carga normal, comenzaron a colapsar. Las sobrecargas provocaban cortocircuitos. Los transformadores explotaban. Barrios enteros quedaban sin luz durante días. Los vecinos honestos, esa mayoría silenciosa que se levantaba cada mañana a buscar trabajo, que criaba a sus hijos en medio del caos, sufrían las consecuencias. Sin luz no había neveras funcionando. Sin luz no había ascensores. Sin luz no había dignidad. Los datos de Endesa eran espeluznantes. En 2020 la compañía eléctrica y la Policía Nacional habían intervenido conjuntamente 18 veces para desmantelar enganches ilegales vinculados a plantaciones de marihuana. En 2021 las intervenciones se elevaron a 58, un aumento del 222%, más de una operación por semana. Y aún así, las plantaciones seguían multiplicándose. Porque el Polígono Sur se había convertido en una fábrica de marihuana a cielo abierto, y los que controlaban las plantaciones eran los dueños del barrio. Los caracoleños lo sabían. Los naranjeros, su principal rival, también. Y en octubre de 2003, el gobierno andaluz había creado el Comisionado para el Polígono Sur, una figura administrativa excepcional diseñada para coordinar la intervención de todas las administraciones en el barrio. 20 años después, los informes seguían siendo los mismos: pobreza extrema, paro estructural, narcotráfico en expansión. Porque mientras existiera la marginación, mientras los jóvenes del barrio tuvieran que elegir entre vender en un McDonald's por 900 euros al mes o cultivar marihuana por 3.000, el negocio seguiría creciendo y los clanes seguirían mandando. Durante años, los clanes del Polígono Sur mantuvieron una paz armada. No era una paz real, era un equilibrio de poder basado en el respeto mutuo de territorios. Cada familia controlaba sus bloques, cada plantación tenía su dueño. Los vuelcos, robos de droga entre bandas, ocurrían ocasionalmente, pero eran actos calculados, casi rituales. Se robaba lo suficiente para enviar un mensaje, pero no tanto como para desatar una guerra total. Existían reglas no escritas: no matar vecinos inocentes, no llamar la atención de los medios, no provocar intervenciones masivas del Estado. Porque todos entendían que el negocio solo funcionaba si permanecía en las sombras. La policía intervenía ocasionalmente, hacía algunas detenciones, desmantelaba alguna plantación. Pero eran operaciones quirúrgicas, limitadas. El sistema podía absorber esas pérdidas. Pero el negocio de la marihuana estaba cambiando las reglas. Había demasiado dinero, demasiado rápido. Y el dinero fácil genera codicia, y la codicia genera arrogancia. Los caracoleños comenzaron a expandirse. Ya no se conformaban con controlar los bloques verdes. Empezaron a presionar en zonas limítrofes. Ocupaban viviendas fuera de su territorio tradicional. Establecían nuevas guarderías sin consultar a los clanes vecinos. Y lo peor, comenzaron a robar plantaciones ajenas. Ya no se trataba de vuelcos ocasionales. Se estaba convirtiendo en un patrón. Los incidentes se multiplicaron. En 2021, el clan dio señales claras de que su nivel de violencia estaba escalando. 3 miembros, uno de ellos un menor de edad, fueron detenidos por 2 agresiones brutales. En la primera, apuñalaron a un hombre en el abdomen. La víctima estuvo al borde de morir. Los médicos tuvieron que intervenir de emergencia. Sobrevivió de milagro. El motivo: había ido a reclamar que le devolvieran lo robado de su kiosco. En la segunda agresión, atacaron a otra persona que simplemente había preguntado sobre el robo. Ni siquiera había denunciado. Solo había preguntado. Y eso fue suficiente para que los caracoleños decidieran enviar un mensaje. No preguntes. No reclames. No existas. Estos incidentes revelaban algo peligroso.
El clan estaba perdiendo el cálculo estratégico. La violencia dejaba de ser instrumental y se volvía expresiva. Ya no golpeaban solo para defender intereses concretos. Golpeaban para recordar quiénes mandaban. Y eso era un signo de debilidad, no de fuerza. Mientras tanto, la presencia policial en el barrio era contradictoria y frustrante. Por un lado, detenciones constantes por menudeo de droga. La policía detenía a pequeños vendedores, a consumidores, a transportistas menores. Prisión preventiva para delitos de poca monta. La máquina penal funcionaba a pleno rendimiento contra los eslabones más débiles de la cadena. Pero las grandes redes, los cultivadores industriales, los dueños de las guarderías, operaban con relativa impunidad. Los vecinos lo sabían. Todo el mundo sabía dónde estaban las plantaciones. Todo el mundo conocía a los clanes. Todo el mundo podía señalar las viviendas con enganches ilegales. Pero las operaciones contundentes eran escasas. Y cuando ocurrían, eran reactivas, nunca preventivas. La policía entraba después de que algo explotara, nunca antes. Esta paradoja creaba resentimiento. Los vecinos honestos, esa mayoría invisible que se levantaba cada mañana a trabajos precarios, que criaba a sus hijos en medio del caos, se sentían abandonados. Veían cómo las plantaciones crecían, cómo los transformadores explotaban dejándolos sin luz, cómo los niños jugaban en calles donde por la noche se disparaban armas de fuego. Y nadie hacía nada. Hasta que pasaba algo tan grave que ya no se podía ignorar. En junio de 2024, durante otro enfrentamiento entre clanes, una niña de 12 años que se asomaba a la ventana resultó herida por una bala perdida. El proyectil impactó cerca de su cabeza. Sobrevivió, pero el mensaje fue claro. Las balas perdidas ya no eran excepcionales, eran parte del paisaje, y cada incidente erosionaba un poco más la frágil paz. Los naranjeros, el otro gran clan del barrio, observaban la expansión de los caracoleños con creciente alarma. Tenían sus propias plantaciones, sus propias guarderías, sus propios territorios, y los caracoleños estaban invadiendo. Los roces se multiplicaron, pequeños incidentes que se resolvían con amenazas, luego con golpes, luego con armas blancas. En septiembre de 2024, hubo un primer intento de vuelco. Los caracoleños asaltaron una pequeña guardería de los naranjeros. Se llevaron unos pocos kilos de marihuana. No hubo violencia, fue una advertencia. Los naranjeros no respondieron inmediatamente, pero no olvidaron. En octubre de 2024, la situación llegó a un punto crítico. Los naranjeros tenían una guardería importante en uno de los bloques del barrio, una vivienda donde almacenaban grandes cantidades de marihuana lista para distribuir. El lugar era conocido en el circuito criminal, y los caracoleños decidieron que querían esa mercancía. No fue un plan sofisticado, fue un asalto directo. Un grupo de miembros del clan irrumpió en la guardería en plena tarde. Sabían que había cámaras, sabían que había testigos. No les importó. Entraron a por la droga, forzaron la puerta, golpearon a quien intentó resistirse y cargaron la mercancía. Los naranjeros respondieron, no con pistolas, con fusiles de asalto, con armas que normalmente no se usan en ajustes de cuentas urbanos, armas diseñadas para matar a distancia, para atravesar chalecos antibalas, para infundir terror. Armas que habían llegado al polígono sur a través de las mismas rutas que la droga. Desde el Sahel, en el norte de África, donde los conflictos armados generan un mercado negro floreciente. A las 11 de la noche del 12 de octubre de 2024, las 3.000 viviendas se convirtieron en un campo de batalla. Los naranjeros localizaron a los caracoleños en los bloques verdes y abrieron fuego. No disparos de advertencia, ráfagas sostenidas, fuego de supresión, el tipo de fuego que se usa en combate. Lo que comenzó como un vuelco terminó en un intercambio de fuego que duró 8 minutos.
Las ráfagas de Kalashnikov iluminaron los bloques. Los vecinos grabaron desde las ventanas, aterrados pero incapaces de apartar la mirada. Los vídeos se hicieron virales en cuestión de horas. Una bala perdida atravesó kilómetros y apareció en un despacho del centro de Sevilla. El tiroteo fue visto por millones de personas en redes sociales, y el gobierno ya no podía mirar hacia otro lado. Los caracoleños habían cometido el error fatal. Habían dejado de ser invisibles. Y en el mundo del narcotráfico urbano, eso equivale a una sentencia de muerte. El 16 de octubre de 2024, 4 días después del tiroteo, la Policía Nacional desplegó la Operación Vulcano. A las 6 de la mañana, 300 agentes comenzaron a moverse. 50 vehículos bloquearon todos los accesos al polígono sur. Nadie entraba. Nadie salía. Unidades de intervención policial con arietes y chalecos balísticos. Caballería para el control de calles. Helicópteros sobrevolando el barrio. Drones capturando imágenes aéreas. Guías caninos. Equipos de desactivación de explosivos. Las calles quedaron vacías en minutos. Los vecinos se asomaban a las ventanas, observando el despliegue más grande que habían visto en años. Los puntos calientes del barrio, los verdes, los marrones, Las Vegas, quedaron rodeados. La policía no iba a hacer detenciones selectivas. Iba a tomar el barrio. 16 registros domiciliarios ejecutados de forma simultánea. Las puertas volaban con arietes. Los agentes entraban con armas largas, gritando órdenes. En cada vivienda encontraban lo mismo. Plantaciones con cientos de plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, sistemas de riego sofisticados, enganches ilegales a la red eléctrica que consumían energía equivalente a edificios enteros. Y armas. Siempre armas. 10 detenciones en las primeras horas. Miembros del clan sorprendidos en sus casas, sin tiempo para huir, sin posibilidad de resistencia. Decenas de plantaciones desmanteladas. Los agentes arrancaban las plantas, cortaban los sistemas eléctricos, documentaban todo con fotografías. El olor a marihuana fresca impregnaba el aire de todo el barrio. El subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, compareció ante la prensa en la tarde. El mensaje fue claro y contundente. Esto no era solo una respuesta al tiroteo, era una declaración de intenciones. El Estado volvía al polígono sur y venía para quedarse. Los bloques verdes, territorio histórico de los caracoleños, fueron el epicentro de los registros. La policía entró con mazos y chalecos balísticos a viviendas que llevaban años siendo inexpugnables. En una de ellas, la que tenía los impactos de bala del tiroteo, encontraron el arsenal, 3 pistolas. Una de ellas un revólver calibre 38, otra un arma utilizada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, probablemente un Luger P-08, una escopeta recortada y munición de largo alcance. Más de 200 vainas ya habían sido recogidas en la calle días antes, pero ahora la policía tenía las armas. En otras viviendas, plantaciones completas con cientos de plantas listas para cosechar. Los técnicos de Endesa acompañaban a los agentes, identificando los enganches ilegales, calculando el consumo fraudulento. Algunas viviendas habían estado robando electricidad por valor de miles de euros mensuales. Los transformadores locales estaban al borde del colapso por la sobrecarga. Pero las operaciones no terminaron ahí. 2 días después, el 18 de octubre, una segunda fase de la Operación Vulcano movilizó 100 agentes más. Esta vez el foco estaba en Las Vegas y Los Amarillos, las zonas más calientes del polígono sur, donde los servicios municipales llevaban semanas sin entrar sin escolta policial. El repicar de los arietes contra las puertas marcó el ritmo de la operación. El intenso olor a marihuana indicaba el camino. En los 9 registros realizados ese día, se desmantelaron 9 plantaciones más. Cientos de plantas arrancadas, equipos de cultivo incautados, más detenciones.
La policía no se limitaba a golpear. Estaba desmantelando sistemáticamente la infraestructura del narcotráfico. Los servicios municipales aprovecharon el paraguas policial para volver al barrio. Técnicos de Endesa reparando transformadores. Trabajadores sociales visitando familias vulnerables. Equipos de limpieza retirando basura acumulada. El barrio comenzaba a respirar. Pero el golpe más duro para los caracoleños no fueron las detenciones ni el decomiso de drogas. Fue la exposición. Durante décadas, habían construido su poder sobre dos pilares: el miedo y el silencio. Nadie hablaba de ellos, nadie los señalaba, nadie testificaba. La omertá funcionaba porque el castigo por romperla era brutal. Ahora su nombre estaba en todos los medios. Los informativos nacionales abrían con imágenes del Polígono Sur. Los periódicos dedicaban portadas al tiroteo. Su estructura quedaba al descubierto en cada noticia. La matriarca Aurora, el operador Francisco Salguero, el portavoz Ángel Jiménez. Los bloques verdes como su base de operaciones. Las guarderías identificadas. Los métodos de cultivo explicados. El programa Equipo de Investigación de La Sexta envió equipos a las 3.000 viviendas. Buscaban a los caracoleños, preguntaban a los vecinos, y esta vez algunos hablaban, no muchos, pero suficientes. La omertá se había fracturado. Y una vez rota, no se repara. En los meses siguientes, las operaciones policiales no cesaron. En octubre se anunció una tercera fase de la Operación Vulcano. Los registros continuaban, las detenciones se acumulaban, y en abril de 2025, una nueva macrooperación incautó más armas de guerra, incluido un Kalashnikov AK-47 del mismo tipo usado en el tiroteo de octubre. Aunque la policía no confirmó que fuera exactamente la misma arma, el simbolismo era devastador. El arsenal de los caracoleños estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Su capacidad de intimidación reducida. Su control territorial fracturado. Sus fuentes de ingresos cortadas. El clan que había sobrevivido al destierro de 2009, que había regresado contra todo pronóstico después de ser expulsados por los marianos, que había impuesto su ley en los bloques verdes durante más de una década, ahora enfrentaba algo peor que la cárcel. Enfrentaba la irrelevancia. En el mundo del narcotráfico urbano, perder el control territorial no es solo una cuestión económica, es existencial. Sin territorio, no hay negocio. Sin negocio, no hay dinero. Sin dinero, no hay respeto. Y sin respeto, no hay clan. La caída del clan de los caracoleños no fue un colapso súbito. Fue un desgaste calculado. Cada operación policial debilitaba su estructura. Cada detención eliminaba un eslabón. Cada plantación desmantelada reducía su capacidad de generar ingresos. Pero sobre todo, cada exposición mediática erosionaba su principal activo: el miedo. Porque en el Polígono Sur, el poder no se mide solo en armas o dinero. Se mide en control social. En la capacidad de imponer silencio. En la posibilidad de operar sin que el Estado interfiera. Los caracoleños perdieron eso. Y una vez perdido, no se recupera. El tiroteo de octubre de 2024 marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico urbano en Sevilla. No porque fuera el más violento, el barrio había visto peores, sino porque fue el más visible. Las imágenes virales obligaron al gobierno a actuar con contundencia. Y cuando el Estado decidió entrar, entró para quedarse. Las operaciones policiales posteriores no se limitaron a detenciones. Incluyeron el desmantelamiento sistemático de la infraestructura del narcotráfico, plantaciones arrancadas de raíz, enganches ilegales cortados, guarderías clausuradas. Los datos eran contundentes. En el último año, los registros domiciliarios aumentaron un 60%. Las detenciones un 15%.
y se duplicaron las aprehensiones de marihuana, mientras que las de cocaína se triplicaron. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, propuso medidas drásticas: derribar bloques de vivienda vacíos utilizados exclusivamente para el cultivo de droga, regenerar espacios públicos, recuperar zonas verdes que habían quedado abandonadas, romper físicamente la infraestructura que permitía al narcotráfico prosperar. Se reforzó la presencia policial permanente. Ya no se trataba de operaciones puntuales cada varios meses. Ahora había patrullas constantes, controles frecuentes. La Policía Nacional estableció que habría nuevas operaciones en los próximos días y cumplió. El mensaje a los clanes era claro: el Polígono Sur ya no sería territorio liberado. Se cortó el flujo de electricidad ilegal que alimentaba el negocio. Endesa intensificó las inspecciones. Los transformadores que habían sido quemados por sobrecargas se reemplazaron con modelos más modernos, más difíciles de manipular. Los cortes de luz que habían atormentado a los vecinos honestos comenzaron a disminuir. Pero el problema de fondo persiste. Y aquí está la paradoja más incómoda del caso. El Polígono Sur sigue siendo el barrio más pobre de España. Sus habitantes siguen viviendo con 16 euros al día. La tasa de desempleo sigue siendo astronómica. Los jóvenes siguen sin oportunidades reales de trabajo digno. Y mientras esas condiciones existan, la tentación del narcotráfico seguirá siendo irresistible. Porque la pregunta no es solo policial, es social. ¿Qué puede ofrecer el Estado a un joven del Polígono Sur como alternativa al narcotráfico? ¿Un trabajo en McDonald's por 900 euros al mes? ¿Venta ambulante con el constante acoso policial? ¿Programas de formación que conducen a nada? Frente a eso, cultivar marihuana puede generar 3.000 euros mensuales o más. La diferencia es abismal. El subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, lo reconoció abiertamente. Circunscribir el Polígono Sur exclusivamente a un problema de seguridad es equivocarse. En el pasado se han realizado operaciones con importantes despliegues y el Polígono Sur sigue ocupando los últimos puestos en materia de pobreza. Sin políticas de vivienda, urbanísticas y acciones de empleo, volveremos a hablar de un hecho desgraciado y volveremos a la casilla de salida. Es una verdad que pocos quieren admitir. Las operaciones policiales pueden desmantelar clanes, pueden incautar drogas y armas, pueden detener personas, pero no pueden eliminar la miseria que genera el caldo de cultivo donde estos clanes prosperan. Y mientras la marginación exista, siempre habrá alguien dispuesto a llenar el vacío que deja un clan caído. Otros nombres, otras caras, pero la misma dinámica. Porque el Polígono Sur no es solo un barrio. Es el resultado de décadas de políticas urbanísticas fallidas que concentraron la pobreza en un mismo lugar, la aislaron geográficamente y luego la abandonaron. Los caracoleños fueron un símbolo de violencia, de control, de impunidad, pero también de fragilidad, porque su caída reveló una verdad incómoda. Incluso los imperios más brutales se derrumban cuando dejan de ser invisibles. El narcotráfico urbano no sobrevive bajo los focos, sobrevive en las sombras, y ellos eligieron la luz. O más precisamente, la arrogancia los llevó a la luz. El tiroteo de octubre no fue un acto de necesidad, fue un acto de soberbia. Creyeron que podían asaltar una guardería rival, usar armas de guerra en plena calle, provocar 8 minutos de fuego cruzado y que el sistema seguiría tolerándolo como había tolerado todo lo demás durante años. Se equivocaron y ese error los condenó. Hoy, el nombre de los caracoleños sigue resonando en el Polígono Sur, pero ya no como amenaza, como advertencia. Los mayores lo cuentan a los jóvenes, lo usan como ejemplo de qué no hacer. Un recordatorio de que en este negocio
El error no es caer. El error es creer que eres intocable. Porque en las 3000 viviendas nadie lo es. Ni los clanes más poderosos, ni los cultivadores más productivos, ni los sicarios más temidos. Todos son vulnerables. Todos pueden caer. La diferencia está en cuánto ruido haces antes de caer. Los caracoleños hicieron demasiado ruido, y el eco de ese ruido aún resuena en las calles del barrio más pobre de España, donde 50.000 personas siguen atrapadas entre la pobreza estructural y la violencia del narcotráfico, donde los niños crecen viendo plantaciones de marihuana en lugar de parques, donde las balas perdidas son parte del paisaje sonoro de la infancia. La caída de los caracoleños no salvó al Polígono Sur, pero expuso su realidad ante el mundo. Y tal vez, solo tal vez, esa exposición es el primer paso para que alguien, en algún lugar de poder, decida que es hora de hacer algo más que enviar policías con arietes. Porque los arietes pueden derribar puertas, pero no pueden construir futuros.